¿Qué pasaría si te dijera que un grupo de apenas 80 guerreros logró lo que ni imperios enteros pudieron: detener a los mongoles? Sí, a esos mismos que arrasaron ciudades, quemaron bibliotecas y humillaron a ejércitos legendarios. ¿Y dónde ocurrió esta locura? En una isla olvidada llamada Tsushima, donde un puñado de samuráis se alzó contra una horda de 15.000 invasores. ¿Acaso estaban locos? Tal vez. ¿Valientes? Sin duda, pero lo que hicieron cambió el curso de la historia. Olvídate de las películas. Esto no es ficción. Es una batalla real donde el acero japonés se enfrentó al fuego mongol. Así que prepárate para conocer la historia que casi nadie te ha contado. La primera vez que los mongoles sintieron miedo. Es el momento. Dale clic y acompáñanos en este viaje a lo imposible. ¿Qué otra batalla legendaria quieres que destripemos? Déjalo en los comentarios. Una maquinaria militar que parecía imparable, pero había un enemigo que no podía ser atravesado con lanzas ni incendiado con flechas. El Maran, los mongolíes, habían construido su poder sobre la velocidad de sus caballos y la coordinación de sus arqueros, pero el océano no ofrecía pasto ni espacio para galopar. Japón, aislado por aguas agitadas, representaba un desafío inédito, y aún así, el Gran Khan decidió que esas islas debían caer para lograrlo. Comenzaron a preparar la invasión desde 1268. No tenían experiencia naval, así que recurrieron a quienes sí la tenían, los coreanos. De ellos obtuvieron barcos marineros y suministros. Fue una movilización colosal. Alrededor de 15.0 soldados mongoles, chinos del norte, khitanes y yerzanos, acompañados por 6.0 a 8.0 soldados coreanos y 7.0 marineros. En total, una flota que abarcaba el horizonte, 300 buques de guerra y hasta 500 embarcaciones menores. Pero no venían solos. Traían consigo armas y tecnologías que Japón jamás había enfrentado. Catapultas capaces de lanzar proyectiles incendiarios, flechas envenenadas que podían atravesar las armaduras de cuero, y esferas negras rellenas de pólvora que explotaban en un estallido de fuego y fragmentos metálicos. Eran las primeras granadas que los samuráis verían en su vida. El plan parecía desembarcar, aplastar y someter. Era lo que habían hecho en cada rincón del continente. Sin embargo, detrás de esa confianza se ocultaba un error fatal. Creían que Japón caería con la misma facilidad que Corea o China, sin sospechar que el mar y un puñado de guerreros transformarían la historia. El escenario estaba listo. Una tormenta de acero y fuego se dirigía hacia las costas japonesas. Pero la pregunta era, ¿cómo podía un país fragmentado, sin un ejército centralizado, enfrentar semejante monstruo? Mientras los tambores de guerra resonaban en la corte del Gran Khan, en Japón, la situación era muy diferente. No existía un ejército nacional ni una fuerza centralizada que pudiera responder de inmediato a la amenaza. El país estaba dividido en dominios feudales, cada uno administrado por señores locales que controlaban sus tierras y samuráis. Era un Japón fragmentado, sostenido por un delicado sistema llamado Shun, en el que las lealtades eran personales más que nacionales. En ese escenario, la figura del emperador era más simbólica que efectiva. El verdadero poder lo ejercía el shogunato bajo el liderazgo de Osho Tokimune, un joven regente de apenas 27 años que, a pesar de su corta edad, comprendía la magnitud del peligro. Tokimune no podía reunir un ejército permanente como los grandes reinos del continente, pero sabía que la invasión era inminente. Tenía que actuar con rapidez y determinación. Su primera medida fue ordenar la concentración de tropas en Kyushu, la isla más cercana al punto de invasión. Allí los señores locales respondieron al llamado, enviando a sus samuráis junto con campesinos y milicianos. No era un ejército uniforme, pero sí un mosaico de hombres dispuestos a defender su tierra. Tokimune también tomó una decisión que marcaría la reforzar las defensas costeras a lo largo de la bahía de Yakata. Mandó construir un muro de piedra que se extendía por kilómetros, algo sin precedentes en la historia militar japonesa. No era solo una muralla física, sino un símbolo de resistencia. Japón
no se rendiría sin luchar. Mientras tanto, en las aldeas costeras los rumores se esparcían como el viento. Se decía que los mangalís eran demonios a caballo, que su número era infinito y que sus armas podían destruir ejércitos enteros. Para los campesinos, la visión de cientos de velas en el horizonte sería como presenciar el fin del mundo. Y sin embargo, en medio de esa ansiedad, también surgió un sentimiento de unidad. Aunque Japón estuviera fragmentado políticamente, el miedo a los mongoles empezó a unir a samuráis y aldeanos bajo un mismo destino. La primera línea de defensa no sería el muro en Akata, ni los ejércitos reunidos en Kyushu. El primer golpe caería sobre un lugar pequeño, casi insignificante, en el Tsushima, la isla solitaria que se interponía entre Corea y Japón. Y allí, un puñado de hombres se preparaba para enfrentarse al ejército más temido del mundo. En el estrecho que separa Corea de Japón se encuentra Tsushima, una isla montañosa, agreste y olvidada por muchos, excepto por la historia. Allí, en noviembre de 1274, se libraría un combate tan desigual que parecía condenado desde el principio. El gobernador de la isla, So Suk-kyuni, reunió a los hombres que tenía a su disposición. Apenas 80 samuráis montados y unos 300 isleños, la mayoría pescadores. Frente a ellos, una flota mongola que se extendía hasta perderse en el horizonte, con más de 15.0 soldados listos para el desembarco. La diferencia numérica era absurda, casi ridícula, y sin embargo, Sukekuni no pensaba rendirse. El terreno era su mejor aliado. Tsushima ofrecía costas estrechas y montañas abruptas que descendían directamente al mar. No había caminos amplios ni llanuras para la caballería mongola, pero sí pasajes ocultos, gargantas estrechas y acantilados desde los cuales los defensores podían vigilar cada movimiento enemigo. Sukekuni lo sabía, no tenía cómo ganar, pero sí podía resistir. Los isleños encendieron hogueras en lo alto de los riscos, formando una cadena de señales que se extendía, como un fuego vivo, por toda la isla. Era un sistema de alerta que convertía a Tsushima en un faro de advertencia para el resto de Japón. Además, trampas ocultas esperaban en los senderos, fosos camuflados, estacas afiladas y troncos gigantes listos para rodar colina abajo, como martillos de madera. Los samuráis se movían como sombras, ocultándose en el bosque, listos para atacar y desaparecer. El plan era hostigar, retrasar, sembrar miedo. Si la isla debía caer, lo haría vendiendo caro cada palmo de tierra. El 4 de noviembre, la calma terminó. Desde el horizonte, cientos de mástiles comenzaron a emerger como un bosque oscuro que flotaba sobre el mar. Banderas negras y rojas ondeaban al viento, mientras los tambores coreanos retumbaban como truenos en los acantilados. Era el presagio del fin. Los samuráis miraban el espectáculo en silencio, sabiendo que la isla estaba condenada, pero en sus ojos ardía la determinación de quienes prefieren la muerte antes que la rendición. Tsushima no sería una conquista fácil. Sería el primer campo de pruebas donde los mongalís descubrirían que Japón no se doblegaría sin luchar. El amanecer del 4 de noviembre de 1274 fue distinto. En Tsushima, el mar, normalmente sereno, se transformó en un espejo poblado por cientos de velas blancas y negras. La flota mongola se desplegaba en forma de media luna, con los robustos navíos coreanos protegiendo los flancos, y en el centro, las naves de transporte repletas de caballería mongola, listas para aplastar cualquier resistencia. Los isleños jamás habían visto algo así. Desde los riscos, los vigías contemplaban con horror cómo el mar desaparecía bajo una marea de barcos. Y cuando los tambores comenzaron a retumbar, el suelo mismo pareció estremecerse. El miedo era natural, pero también lo era el coraje. En cubierta, los invasores se preparaban con armas desconocidas para los escudos de cuero crudo, flechas impregnadas con veneno, y sobre todo, esferas negras rellenas de pólvora del tamaño de un coco. Cuando explotaban, arrojaban fuego y fragmentos de hierro en todas direcciones. Eran armas sacadas de una pesadilla. Los primeros en desembarcar fueron 700 hombres, escudos entrelazados y lanzas en alto. Parecían una muralla viviente. El oficial mongol alzó la mano y la invasión comenzó. Entonces, un silbido cortó el aire.
Una sola flecha lanzada desde lo alto del acantilado se clavó en la tierra frente a los invasores. Era la señal de Sukekuni. En ese instante, el bosque entero cobró vida. Una lluvia de flechas descendió como tormenta, mientras los samuráis emergían de la espesura, lanzando gritos de guerra que evocaban a sus ancestros. Los mongalis intentaron reorganizarse, pero el terreno jugaba contra ellos. En los senderos estrechos, un par de samuráis podía frenar a 20 lanceros. Trampas ocultas quebraban patas de caballos y troncos gigantes. Rodaban cuesta abajo, destrozando formaciones enteras. Los arqueros mangalés disparaban sin descanso, pero las ramas bloqueaban su visión. Su famosa caballería estaba inutilizada. Aquellos acantilados eran demasiado empinados para galopar. Mientras tanto, los samuráis luchaban con tácticas completamente ataques rápidos en pequeños grupos, golpes certeros de katana, y luego desaparecer de nuevo entre los árboles, como fantasmas. Durante horas, la montaña misma pareció rebelarse contra los invasores. Cada vez que creían haber arrinconado al enemigo, nuevas flechas silbaban desde otra colina. Era un juego mortal de sombras y acero. Pero al caer la tarde, la realidad comenzó a imponerse. Las aljabas japonesas estaban medio vacías, los escudos destrozados y los brazos heridos. Y en el horizonte, más refuerzos enemigos se acercaban en bote. Sukekuni sabía que la resistencia estaba a punto de romperse. El sol comenzaba a descender sobre Tsushima, tiñendo el cielo de tonos púrpura y dorado. La batalla había durado todo el día, y los defensores estaban exhaustos. Las aljabas se vaciaban, las espadas estaban melladas y los cuerpos cubiertos de heridas. Frente a ellos, la marea de soldados mongales seguía creciendo implacable, avanzando como un océano de acero que parecía no tener fin. Fue entonces cuando Sukekuni tomó su decisión. No había posibilidad de victoria, pero todavía quedaba un último acto de desafío. Reunió a sus 80 jinetes, hombres que habían crecido montando caballos desde la infancia y que llevaban el busido grabado en la sangre. El plan era cargar directamente contra el corazón del ejército invasor. En silencio, los samuráis se alinearon en la estrecha franja de arena. El viento agitaba las banderas, los cascos brillaban bajo la última luz del día y los caballos resoplaban con fuerza. No hubo discursos ni promesas de gloria eterna. Bastó un intercambio de miradas, un leve asentimiento. Sabían que aquel sería su final. El suelo comenzó a temblar cuando los caballos se lanzaron al galope. 80 truenos retumbaron en la playa y las katanas desenvainadas destellaron como relámpagos. El choque fue brutal. Acero contra acero, lanzas contra espadas. Los samuráis se estrellaron contra la muralla de escudos mongoles, rompiendo filas, sembrando caos, cortando en medio de una multitud que los superaba 100 veces en número. El polvo levantado por la carga cubrió el campo. Los gritos de guerra se mezclaban con el rugido del metal. Uno a uno, los guerreros japoneses caían, pero ninguno retrocedía. Cuando la nube se disipó, la mitad de ellos yacía inmóvil sobre la arena. Sukekuni seguía en pie, una flecha clavada en el pecho, la espada firmemente sujeta con ambas manos. Era la imagen viva del sacrificio. Su resistencia había cumplido un propósito. Los mongalís se vieron obligados a detenerse, a reagruparse, a pasar la noche a bordo de sus barcos en lugar de avanzar. El tiempo que los defensores compraron con su sangre permitiría que Kyushu se preparara para lo que vendría. El último galope de 80 hombres había sacudido al imperio más poderoso de la tierra, y aunque Tsushima ardía en ruinas, su sacrificio se transformaba en una llama que encendería todo Japón. La noche cayó sobre Tsushima, envuelta en humo y silencio. Las aldeas ardían, los cuerpos yacían en la arena, y el mar reflejaba un resplandor rojizo. Los mongalis, incapaces de asegurar la isla en un solo día, regresaron a sus barcos para pasar la noche. Creían haber ganado una victoria fácil, pero no comprendían lo que en realidad habían desatado. En lo alto de los acantilados, las hogueras seguían ardiendo. Eran más que señales de alarma. Eran un mensaje que viajaba más rápido que cualquier ejército. Desde Tsushima hasta Kyushu, el resplandor iluminaba el horizonte, avisando a todo Japón
que la invasión había comenzado. La isla, aunque destruida, había cumplido su destino. El sacrificio de Suk-kyuni y sus 80 samuráis no fue en vano. Habían detenido el avance, habían obligado al enemigo a reorganizarse y sobre todo habían demostrado que los mongoles no eran invencibles. Por primera vez, la máquina de guerra más temida del mundo había sido frenada, no por un ejército colosal, sino por un puñado de hombres dispuestos a morir en su tierra natal. En Kyushu, los campesinos y los samuráis observaban las llamas en el horizonte. El miedo era inevitable, pero también lo era la inspiración. Si una pequeña isla había resistido contra Miles, entonces el resto de Japón también podía hacerlo. Los mongolíes continuarían su campaña, pero el espíritu de resistencia ya había prendido fuego en el corazón de los japoneses. Tsushima no fue el fin, fue el inicio de una defensa que marcaría la historia y que años después culminaría en una palabra que todavía resuena como mito y milagro: An-kamikaze. El viento divino que salvaría a Japón. El sacrificio de 80 hombres había encendido una llama imposible de apagar. Una llama que ardería en la memoria de todo un pueblo. 80 samuráis demostraron que la valentía puede cambiar el rumbo de la historia, retrasando a un ejército que parecía invencible y encendiendo en Japón un espíritu de resistencia que nunca se apagaría. Los mongolíes volverían a intentarlo y las crónicas hablarían de tifones divinos y murallas inexpugnables. Pero todo comenzó aquí, en Tsushima, con una carga desesperada y con hogueras que iluminaron la noche para advertir a un país entero. El eco de esa batalla sigue vivo. Nos recuerda que la fuerza no siempre reside en los números, sino en la convicción de defender lo que consideramos sagrado. Y a veces, un sacrificio que parece inútil puede convertirse en la chispa que encienda el fuego de toda una nación. Gracias por haber visto hasta aquí. Si te gustó este video y te apasiona este tipo de contenido, suscríbete al canal para no perderte los próximos videos y descubrir más historias fascinantes. Nos vemos en el próximo video.